Bienvenidos todos a un episodio más de Personal Upgrade Academy. Para aquellas personas que están aquí por primera vez, creo que es preciso contarles un poquito de qué se trata este espacio. Este espacio comenzó como un espacio para buscar conocer a diferentes personas de todo tipo de industrias, de todos los caminos de las vidas, porque pensamos fielmente que una de las mejores formas para aprender es a través de las historias. Entonces, semana a semana recibimos invitados para aprender de sus fracasos, de sus aciertos, de sus historias, de su industria y poco a poco ir pudiendo fortalecer nuestras herramientas en diferentes áreas personales, profesionales y demás. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que, bueno, vamos un poquito para atrás. Nos está acompañando alguien que conozco hace como unos 5 o 6 años y a quien conocí en algo totalmente distinto a lo que vamos a hablar hoy día, pero de eso vamos a conversar un poco más. Y aparte del tema que vamos a estar hablando, o que va a ser como el tema central de esta conversación de hoy, es un tema que a mí personalmente me apasiona, así que estoy sumamente emocionado de poder hacer este episodio, que es un poco, y la base es la educación no formal. Todas esas formas de educación que pasan fuera de los espacios académicos. Porque creo que es importante poner como base la diferencia que hay o la división importante que hay entre escolaridad y educación. No necesariamente una limita a la otra. O sea, hay muchas formas de aprender y creo que es muy importante que cada uno también sea consciente de dónde aprende mejor y cómo aprende mejor. Entonces vamos a estar hablando un poco de eso. Pero yo no voy a hablar solo, por supuesto, del día de hoy. Para este episodio 49 me acompaña nada más y nada menos que Camila Aybar. Bienvenida. Ahí viene entrando. Esperemos a que se ponga su headset. 1, 2, 1, 2. ¿Cómo estamos? Ahora sí. En estos tiempos, Estamos bienvenida chéveroski. Cami, bienvenida. Gracias, gracias. De verdad que gracias por aceptar la invitación y como dije, este episodio me emociona bastante porque vamos a hablar de un tema que personalmente y yo me siento muy identificado ahí porque a través de mi vida me he dado cuenta que tengo ciertas formas de aprender que tal vez no era la forma tradicional. Entonces, al inicio tal vez me sentía mal porque decía, yo debería aprender así porque así es como me han dicho que se aprende, pero después me di cuenta que había otras formas de aprender. Pero bueno, antes de entrar en ese tema y antes de que nos cuentes un poco los proyectos en los que andas hoy día, siempre me gusta iniciar por conocer a quien nos acompaña, a la persona que nos acompaña. En este caso, tú, Cami. Entonces, voy a ir con la primera pregunta. Hoy día trabajas en un proyecto que se llama CreaLab, que como dije, está en el área de la educación no formal. Exacto. Pero Cami de pequeña se veía trabajando en educación, en algún Ajá. proyecto de este tipo, como tú eras. Y quiero que sepan otra cosa. Cuando conocí a Cami hace como 5 o 6 años, si hay algo que sí tenía claro y que me he dado cuenta a través de los años, es que este personaje aquí viene con mucha energía. Así que esa energía creo que ha ido a tus diferentes proyectos de las 100%. diferentes formas en que lo haces. Entonces, cuéntame un poquito de Cami de chiquita, en donde estás hoy día, y esa Cami chiquita, ¿tenía algo que ver con lo que estás haciendo hoy día? ¿O eras como, no sé, te gustaba otro tipo de cosa? ¿Siempre fuiste como muy energética e Mm, hiperactiva? Entonces Te cuéntanos un poquito. cuento. Oye, primero gracias por invitarme. Me parece increíble este espacio. Episodio 49. Oye, ya vas por los famosos 50s. Ya vamos por los 50 y este año esperamos cerrar con 100 episodios este año. Oye, a Buen ti no te milestone. detiene la pandemia. No, nada de eso. Ey, bueno, un gusto a todos. Yo soy Camila Ibar, como bien dice Juanda, definitivamente me encanta ser energética con todo lo que hago y creo que sí es algo que he tenido siempre. Literalmente mi hermano, una vez, nosotros somos 4 y mi hermano, el que es un poquito mayor que yo, o sea, que es como el del medio, un día me dijo, es que tú eres intensa desde que tú tienes 3 años. O sea, eso me hizo entender a mí. Yo siempre me sentía mal por ser intensa, pero después eso me hizo a pensar a mí, hey, en verdad, esta soy yo. Dije, this is me, ¿sabes? This is what you get. Esto es lo que obtienes de mí como persona. Y yo creo que también es como una energía que es muy positiva. A mí me encanta de verdad hacer y crear cosas. Y bueno, desde siempre, toda mi familia ha tenido mucho que ver con el tema educativo. O sea, Mm. mi familia es mitad cubana, mitad chilena y obviamente hay todo un trasfondo latino de querer como superarse a través de las diferentes obstáculos que te traiga la vida, la política, todos estos temas súper, tú sabes, que han estado permeando Latinoamérica por muchísimos años y mi familia siempre ha estado muy involucrada en temas de ideologías, ¿no? Y de alguna manera se volvieron maestros en diferentes áreas. Mi mamá es profesora, bueno, o fue profesora por muchos años. Después tocó todo el tema de gestión de proyectos con unos ministerios aquí de Panamá. O sea, realmente
siempre lo he visto, sobre todo de mi mamá, Claro. siempre he visto cómo la educación definitivamente cambia vidas. Y cuando ella era mi profesora de biología, porque yo estuve Ah, en el... porque era tu profesora Ajá, de ella biología. literalmente fue mi profesora de biología durante, dizque, ¿Había rosca o no había rosca? no, no, te lo juro, brother. Te lo juro que no habría rosca. Y eso era algo que yo sé que la gente del colegio se preguntaba, pero de verdad no había rosca. A mí ni siquiera me iba tan bien en biología. Como buena educadora, porque conozco otros casos de Exacto. amistades y demás que sus mamás son educadoras, sé que lo que les representa como educadora nunca se permitiría Nunca. Eso es disque. diferenciar a ti porque eres tu hija en ese ámbito escolar. Claro, por supuesto fuera del salón, todo maravilloso, pero en el salón la educación es la educación. Exacto, no sería justo ni para mí, ni para ella, ni para los compañeros. Y bueno, realmente cuando ella fue mi profesora, siempre me encantó la manera en que daba y nos enseñaba las clases, porque yo notaba que era diferente al del resto de los profesores. Yo notaba que ella simplemente te dejaba de alguna manera fluir dentro de la materia, te decía, toma apuntes, y va mucho con lo que tú dices, toma apuntes de la manera que a ti te conviene tomar apuntes. Ella no era como esas típicas profesoras de los años 20 que te revisaba los apuntes y que si no escribías QUE, o así es que si no es que lo escribías así te regaña. Ella te decía es que toma los apuntes que tú quieras, haz lo que tú quieras contra que tú lo entiendas, haz la pregunta que quieras, levanta la mano, lo que tú quieras, propon lo que tú quieras, pero por favor, es que intenta aprender, ¿no? Intenta encontrarle sentido a las cosas. Y definitivamente eso a mí me cambió la manera de ver la educación. Y por otro lado, el tema de Y y un Ajá. paréntesis aquí, esto es como a qué edad, que dices que tienes, porque, y aquí voy a poner otro punto y de verdad que te lo juro que me emociona hablar de este tema porque yo personalmente, y tu proyecto, después hablaremos de tu proyecto, pero yo cargo y siento que cargo esa bandera y me fascina llevar la bandera de la educación no formal porque creo que hay tantas otras formas y tantas personas que tal vez no se sienten cómodas diciendo, mira, yo no aprendo de tal forma, pero me va bien leyendo, o me va bien yendo a congresos, o me va bien teniendo un mentor, o diferente, ¿no? Entonces, lo que quería poner como base es que a la edad que sucede esto, te das cuenta que tu mamá como educadora tiene, sí, lo puedes mover, que tu mamá como educadora tiene una forma distinta de acercar a los niños a la materia. Y eso es muy Sí, importante en los lugares de educación tradicional porque el peso, cae un peso muy grande en los educadores. total, sí, claro, 100%. Y yo creo que, ok, hay que diferenciar ok, primero para responder tu pregunta, ella fue mi profesora como de sexto a noveno grado, Ujú. pero siempre estuvo coordinando dentro del colegio. Ella no solamente era profesora, también era coordinadora. Entonces, siempre fue un prospecto didáctico para mí, Ok. tanto fuera como dentro de la casa, siempre lo fue. Y la manera en que veía las cosas era muy enfocado en cómo ella me las hacía ver, que a mí que me parecía que siempre me respetó mucho mi autonomía y que por ser niña sí podía seguir hablando de ciertos temas, no porque fuera de corta edad, siempre me ponía temas relevantes sobre la mesa. Y, y respondiendo a lo otro, yo creo que hay diferentes temas. Uno está ok, la educación no formal realmente, no quiero decir que es un sistema, porque va un poquito en contra de lo que realmente es, Ujú. pero eh, es a ver, ¿cómo lo puedo decir? Existen metodologías para abarcar de mejor manera los distintos aprendizajes de las personas. Por ejemplo, hay personas que son kinestésicas, que necesitan tocar, jugar, Hacer, levantarse, moverse, sí. hacer cosas. Hay personas que aprenden mucho auditivamente, visualmente, etcétera. Esos son tipos de aprendizaje. Pero el sistema, digámoslo, por el cual aprendes puede ser formal, informal o no formal. Ujú. Y esos tres sistemas a mí me encanta verlos como un triángulo porque cada uno de alguna manera este, involucra al otro y fortalece al otro. Entonces, si quieres, te puedo contar como las diferencias entre cada sistema porque no es lo mismo la forma en que se enseña dentro de cada sistema al mismo sistema. No sé si me explico. Sí, Todas las sí. metodologías son útiles para los tres sistemas, pero cada sistema tiene su definición. Ok. Así que sí. No, 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 yo creo que, pero antes que nos vayamos allá, que es como antes que nos Allá. sí, allá porque eso, por supuesto que vamos a abrir una caja de Pandora y nos iremos por Es esa parte súper cool. que es más como de definiciones o de ponerle un poquito más de contexto a cada una de estas áreas o estas tres que mencionaste, que es formal, informal y no formal, ¿verdad? Exacto. Ujú. Pero antes de irnos allá, quiero todavía hacer un recorrido más por Cami, por tu vida, que nos mencionaste, tu mamá es educadora,
es educadora o profesora tuya en la escuela en estos rangos de edad que son edades críticas, que es Sí, 12 a 15, 16 años por ahí, o sea, sexto a noveno, que tenemos como sí. 12, 13, 14, 15. Luego continúas en la escuela, sales, vas a la universidad. Conseguí mi primer trabajo, que fue donde nos Ajá, conocimos. ajá, en efecto, en En efecto. Y efecto, eso, salud. disculpa, eso para ti fue directo de la escuela. Sí, yo me gradué en diciembre y en enero estábamos ya en Mm, calle 7. ujú, ujú. Literal, creo que el casting Sí, fue como en octubre y sí, como en y enero estábamos ya en febrero comenzamos a grabar. en febrero, exacto. Claro, o sea, tú sí venías recién salida de la escuela. Em, Entonces yo no fui a la universidad porque yo justamente siempre he sido súper abierta con mi mamá y con mi hermana y yo les decía como que no sé qué estudiar. Porque justamente cosas que pasan en la educación formal es que hay un currículum tan establecido que no te permite un poco explorar esas cosas que tú realmente quieres conocer si te apasionan o no. ujú, Entonces, porque no hay ese espacio yo misma, y que eso que me he criado en un lugar súper abierto, yo no sabía que me apasionaba. ok, Entonces, literalmente, yo estaba diciendo, ok, yo sé que quiero estudiar algo que tenga que ver con comunicación, pero no estoy segura. Y entonces me metí a Calle 7, tuve como un año sabático donde pude conocer muchas cosas, trabajé sin haber estudiado, después me quedé en la producción, me enamoré mucho de producir y yo ujú, pensé que solamente de producir cine y televisión, que de hecho estudié un diplomado y todo y que súper guau de ese tema, pero caí en cuenta cuando terminé el diplomado, que terminé siendo productora del cortometraje, de la promoción y toda la cosa, me di cuenta, ok, a mí me gusta producir, me encanta, me apasiona, pero no solamente cosas audiovisuales, a mí me encanta producir proyectos. Ahí fue cuando yo hice el chip. Ahí fue porque me di cuenta que, así como toda, o sea, humildemente, que soy muy buena gestionando proyectos y creo que es por esa energía, ¿no? Y porque creo que sí son posibles hacer cosas. A mí me encanta soñar en grande. O sea, si tú me dices, que estamos haciendo este podcast hoy, yo quiero que este podcast tenga 500 episodios y que todo el mundo lo escuche, pero ok, ¿cómo voy a gestionar eso? A mí me encanta es que planificar, organizar, claro, mapearlo de una a mí me forma encanta que se mapear. comienza a volver cada vez más y más atenible, ¿no? Porque una Total. cosa es cuando está allá lejos, otra cosa es irlo desmenuzando y descomponiendo para que haga sentido llegar allá. Y cuando lo desmenuzas y lo comprendes, es cuando te das cuenta de que sí es posible y de que es muy loco. Ujú, Entonces, como que yo me atrevo mucho a hacer esas cosas, a coger proyectos, a llevarlos adelante. Y CreaLab fue uno de esos proyectos que ahorita te cuento. Pero CreaLab ha sido un proyecto que inició de nada y se ha vuelto en algo que estoy súper orgullosa. claro, y que ves como un proyecto con el cual te vas a quedar a futuro, ¿no? Desarrollando lo que hay dentro de CreaLab. Sí, Ahora, definitivo. regresando un poquito a lo que dijiste, saliste de la escuela Ajá, y fíjate que estaba grabando un episodio anterior y hablábamos de eso, que a tus 18 años, cuando tú sales de la escuela, y quiero decir que hay mucha gente que lo dice y hay mucha otra gente que no lo dice, pero que estoy convencido que lo siente, que ajá. es la presión enorme de a los 18 decidir algo tan crítico como qué vas a estudiar y en lo que vas a estudiar posiblemente por ahí y a eso te dediques el resto de tu vida. O sea, Sí, total. es una decisión Es una decisión fuerte. fuerte porque los cambios de carrera te retrasan en la carrera y yo no pienso que uno está tarde, yo pienso que de verdad tener 27 años y no haberte graduado de la universidad, para mí eso no es estar tarde, pero sí demuestra cómo realmente hay que empezar a tomar estas decisiones tan joven y es como que estamos preparados para tomar esas decisiones, tal vez no, Ujú, tal ujú. vez a tus 18 años no, 18 años no lo estás porque el colegio no te prepara. Claro, entonces mucha gente pensaría que termina pues yéndose por referencia, ¿sabes? Bueno, tengo un tío que hace business, me voy por business. Ujú, O tengo un tío que hace tal. Entonces, la oportunidad de haber trabajado, yo tengo ese mindset también mucho, y bueno, yo trabajo desde que tengo 14 años haciendo ujú. magia Estoy clara. profesionalmente, entonces siempre, y esto viene gracias a mi mamá siempre me ha inculcado el que el trabajo es no solamente algo sumamente valioso, sino algo que hace carácter. O sea, Sí. salir a trabajar, salir a tener experiencias en el mundo real, Ujú. te vaya bien o te vaya mal, trae muchísimo valor para uno como individuo, pues salir a trabajar. Entonces, el que hayas salido de la escuela y hayas comenzado a trabajar, que bueno, sé que tuviste en Medcom trabajando por bastante Sí, tiempo, casi 3 años. Aprendí un puff. te llena un montón de herramientas que tal vez
y sé que hay muchos casos de estos, que hay personas que dicen, esos 3 años de experiencia laboral que tuve Valen más que la universidad. valen más que tal vez lo que hubiera aprendido en un mindset de universitario, que es voy 2, 3 horas a clase y me chileo porque me siento que estoy en la universidad, Exacto. ¿sabes? Entonces, a- aquí comenzamos a ver qué curioso y qué interesante es que no hay una ruta establecida para cómo No trazar el la camino hay. de tu aprendizaje, pues porque el trabajo es trabajo, pero es aprendizaje. Exacto. Y algo que también hay muchas personas que tal vez, si nos escuchas y piensas que trabajo solamente es ir a que te paguen un lugar y a ganar plata, realmente cuando tienes 14 15 años y tal vez no tienes, digamos, el don de la magia o algo por el estilo y donde tal vez no puedes conseguir un ingreso, oye, los voluntariados también forman carácter. Sí, es Los verdad. voluntariados son un trabajo y aunque no sea remunerado, aprendes tanto, te profesionalizas tanto porque tú tienes que hacer tu trabajo bien para que los demás tengan una vida digna. Entonces es todo un cambio de perspectiva. Haber voluntariado también me cambió muchas maneras de ver mi alrededor y cualquier persona que esté viendo esto, oye, voluntaria y créeme que te va a cambiar la forma de ver el mundo. Claro, y ahí dijiste algo que me parece bien importante, que es a temprana edad, y más cuando tienes 14 años o estás en la escuela o estás recién graduado, creo que tiene un valor muy grande el que no pienses a tan temprana edad la parte de la remuneración económica. Creo que hay Ujú. muchos beneficios en agarrar algo que te llame la atención, en Sí. algo, en una industria que La te parezca, experimentación, experimenta, bro. exacto, en una industria que te parezca interesante, pero hey, tal vez yo no voy a trabajar ahí el resto de mi vida porque no me paga bien o lo que sea, pero esa experiencia, hasta con un pago bajo o aunque no te paguen, se trata de ir llenando tu caja de herramientas, ¿sabes? Yo tengo un ejemplo perfecto para eso. Crealab inició en el 2018 cuando yo estaba trabajando en Medcom. Lo inicié con mi jefa y con mi compañera. O sea, literalmente fue un proyecto que nació cuando yo estaba plenamente trabajando. Tenía como no sé ni cuántos años, 20 y algo así. ¿Cuántos años tengo? Ayuda. Dije, ¿En qué año nací? ¿Qué año es? Eh, y la vaina es que el hecho de que yo haya iniciado CreaLab y haya empezado a gestionar proyectos sociales, proyectos de impacto comunitario y etcétera, hizo que yo haya desarrollado habilidades que yo ni siquiera, uno, que ni siquiera sabía que estaba desarrollando, dos, habilidades que yo ni siquiera sabía que existían, ya le puse nombre, ¿entiendes? Cuando le empiezas a poner nombre de pido las cosas es cuando, wow, te das cuenta, es como, eso se llama metaconocimiento, cuando por ejemplo te das cuenta, ay disculpa, cuando te das cuenta de que estás aprendiendo algo de manera inconsciente. ok, Cuando tú te das cuenta que estás aprendiendo algo de manera inconsciente, eso se llama como metapensamiento, metaconocimiento, no me acuerdo muy bien cómo era la vaina, pero ese momento en el que te haces consciente de tu aprendizaje y consciente de tu transformación es un momento muy importante porque es cuando lo puedes aprovechar más. claro. Porque estás diciendo, ok, estoy en este momento, estoy aprendiendo qué más puedo adquirir de esta situación. Y desarrollando esa habilidad, pude conseguir el trabajo que tengo hoy. Yo no me he graduado de la universidad, ¿entiendes? Yo estudié producción audiovisual por 2 años, saqué mi técnico, me di cuenta que me gusta, pero siento que lo mío es la gestión de proyectos. Empecé a estudiar administración de empresas porque es algo que me ayuda mucho. Me encanta mi carrera, voy por el segundo año, me faltan 2 años más y sin haberme graduado de la universidad conseguí un súper trabajo por lo que hice gestionando Por proyectos por experiencias. experiencias en la calle, por experiencias con la gente, por experiencias con alianzas con empresas, por experiencias, oye, haciendo. Ujú, Entonces, ujú, de verdad yo creo que, así como tú dices, la experiencia y laboral, aunque sea no formal, ujú. te genera un carácter que las empresas valoran, porque es un carácter que es resiliente, pues no te detienes porque tú sabes a lo que vas, nada te va a detener. Claro, claro. Ujú. No Ah, sé si me expliqué, pero por ahí va la vaina, yo creo. no, 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 no. O sea, o sea, me hace mucho sentido lo que dices de que muchas veces uno se encasilla y dice, para aplicar o para optar por tener tal lugar, yo necesito tener licenciatura, necesito tener tal cosa, cuando en realidad, cuando nos ponemos a pensar el mundo real, o sea, el mundo fuera de los espacios académicos, digamos, que es donde uno vive la gran mayoría de su vida, lo que requiere realmente es la capacidad del individuo de ejecutar, de hacer cosas, Son habilidades blandas, Exacto. Bueno, literal. también, que ese es todo otro set de habilidades que Ujú, lastimosamente no nos desarrollan mucho ni en la escuela, en ujú. muchas casas no las desarrollan y son obviamente que fundamentales para la relación dentro de los espacios corporativos o de empresas o de fundaciones, a donde sea que uno termine trabajando.
Em, pero a donde voy es que el llenarse de experiencias laborales, voluntariados, emprendiendo Ujú, y exacto. equivocándose uno mismo, equivocándose, que creo que es una de las mejores maneras de aprender, es tirarse rápido, equivocarse hacia el frente y seguir Sí. sacando experiencia de eso y echando hacia adelante, trae un valor grande para el individuo como que, hey, tal vez yo no tengo X cosa que es un estándar, pero yo me siento capaz de entrar a un lugar y ejecutar o cien por poner, o ciento poner, mis herramientas y mis conocimientos A disposición. para ser productivo. Ujú, ujú. Entonces, habiendo puesto esto como base y hablando un poco de los diferentes temas, ahora sí me gustaría que nos comentes un poquito de por qué, antes de hablar de CreaLab, ¿por qué surge la necesidad tuya de hacer un proyecto adicional? O sea, ¿qué hay dentro de ti que te llama la atención y dices, estoy trabajando ahorita en una empresa sumamente importante del país, que es Ujú. Medcom, tengo un buen trabajo, estoy disfrutando, pero ¿qué es eso que como que tienes, aparte de tal vez lo que dijiste, que eres hiperactiva y tienes mucha energía, de que en Soy ese tiempo... intensa, ya, dilo, es mayúscula, intensa. Ajá, bueno, ya lo dijo, pero, o sea, ¿qué es eso que, o sea, qué te llamaba como que quiero hacer algo diferente, algo... Yo creo que, en verdad, creo que esto puede coincidir o sea, en verdad creo que puede coincidir con demasiadas personas que trabajan en el mundo social, en el mundo de desarrollo sostenible también. Cuando a ti te interesan esos temas, cuando a ti te interesa ver un cambio en tu contexto, cuando a ti te interesa ayudar a los demás, siempre tienes esa chispita de que quieres hacer algo que sea bueno, quieres hacer algo que de verdad, de alguna manera, crea algún cambio y quieres ver el cambio. Creo que para mí lo que más me hace feliz, lo que más me hace feliz cuando después de terminar un proyecto o en el proceso de realizarlo, es cuando veo un cambio en la gente o cuando la gente viene directamente y me dice, wow, esto me ayudó tanto, me ayudó a terminar mi tesis, veo las cosas de manera diferente, empecé a gestionar un proyecto, esta me hizo un cambio de chip, empecé a hacer tal cosa en mi casa, hablé con mi familia, me abrí sobre mi sexualidad con mi familia. Esas cosas a mí me cambian la vida y es que eso es lo que me motiva. Entonces yo creo que Ok, tenía esa chispita dentro mío de estar trabajando en comunicaciones, contando historias de personas y todos los días que si Masterchef, que si a lo panameño, que si todas estas historias, porque al final en la televisión tú cuentas historias, ¿no? Que yo exacto. creo que como que empecé a como querer como conocer las historias de los demás, no sé qué me pasó. Y me uní con mis amigas, ellas también sentían lo mismo, porque también nosotras sentíamos que hacía falta un lugar donde pudiéramos conocer personas con nuestros propios intereses, con nuestros mismos intereses y que pudiésemos conocernos y hacer cosas juntos muy relacionadas al arte en ese momento. Y nos dimos cuenta, y haciendo como un pequeño scouting, de que no encontramos estos lugares de manera económica. Eran muy caros. Ok. O sea, literalmente un curso para aprender arte y poder dialogar de ciertos temas te costaba $200. Y es de que, ¿quién tiene $200? Es como que Para meterse a un curso de arte, sí, ajá, yo exacto. entiendo el punto y no lo juzgo para nada y entiendo porque como produzco este tipo de proyectos entiendo que pueda costar $200. Claro, Pero en ese momento yo sentía que requeríamos y que necesitábamos otro espacio. Las cosas han cambiado, ahora hay esos espacios, pero hace 3 años no los había tanto, ¿entiendes? Eran que si los puntos de cultura, que al final son de la alcaldía y son como de otro estilo. Entonces, lo que decimos fue crear el espacio. Uno, tratando de entender que dentro de nosotras había una chispa por querer causar un cambio y dos, porque dentro de nosotras sabíamos que necesitábamos este espacio donde crear cosas también para nosotras mismas. No sé si ok. me explico, Sí, o sea, pero nació y ¿cuántas inicialmente eran? éramos tres. Ok, entonces, nace de la necesidad individual de ustedes tres que comparten cosas y se vuelven un colectivo y luego de relacionar esas necesidades de tres amigas con otras personas que sentían lo mismo, como que, hey, Exacto, yo también me gustaría tener un espacio así para conversar, para dialogar, exacto. para Entonces crear. desarrollamos el espacio y esas otras personas llegaron. Y ahí fue donde empezó Buena Vaina Panamá, que Ajá, eso de te iba a primero se decir. llamaba así. Antes de Crea Lab, que es lo que es hoy día, que es ¿cómo se llama? Es la parte Es la metamorfosis de lo que fue Buena literal. Vaina. ¿Qué era Buena Vaina o cuál fue como esa primera invitación de Buena Vaina? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué se hacía? Ujú.
¿Cuál era la idea? Bueno, Buena Vaina Panamá empezó como un colectivo, que es muy diferente a una plataforma. Un colectivo es una unión de personas que tienen un mismo sentido en común y que quieren realizar acciones bajo ese sentido. Entonces, los colectivos pueden ser sociales, políticos, artísticos, feministas, lo que tú quieras, ambientalistas, hay todo tipo de colectivos. Y nosotras creamos un colectivo cultural, donde la mirada era hacer de la cultura algo accesible, hacer del aprendizaje de cultura y el aprendizaje del arte algo accesible. Empezó por ahí. Luego nos dimos cuenta de que, ok, en verdad, queremos que sea más una plataforma, porque un colectivo era como muchas personas y está genial tener un equipo grande, pero nosotros nos dimos cuenta de que, ok, no nos estamos uniendo con tanta gente, sino que la gente viene con nosotras y se va y después vuelve y se va y después vuelve. Era como así. Y dijimos, ok, vamos a hacer una plataforma de educación. Y ahí mi mamá, súper conocedora de la educación, nos dijo, ustedes se dan cuenta que lo que están haciendo es educación no formal. Y nosotros dijimos, ah, ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué está pasando? Y nos presentó a personas increíbles como, bueno, Galeano, el escritor, nos presentó a Paulo Freire, un filósofo y profesor brasileño que fue súper importante y también político. Nos presentó a un montón de personas increíbles de diferentes partes de Latinoamérica que pudimos leer, aprender mucho, ver documentales juntas como equipo. Y de esa manera entendimos, ok, esto es la educación no formal, que al final es educación popular. Educación popular es ese tipo de educación que es accesible para todos aquellos que en algún momento que no han tenido la oportunidad de tener una educación crítica, una educación donde no sea simplemente un rebaño que está aprendiendo algo que el gobierno te dice, sino que de alguna manera le puedas encontrar la duda y la crítica positiva o negativa a esto que estás aprendiendo y que puedas un poco desarrollar tus propios pensamientos a partir de lo que estás aprendiendo. Claro. Y eso fue, ahí se volvió como esa plataforma. Somos unas personas que organizamos espacios para otras personas y todos aprendemos de todos y es súper genial. Y tenemos proveedores, no es que nosotras damos las clases, tenemos proveedores y toda la cosa. Ok. Y vas tocando como, o buscan tocar diferentes temáticas, como que... sí. Ujú. Todo era como muy, a ver, siempre intentábamos de que hubiese un autoconocimiento, porque al Ok, final el tema del ok. arte y la cultura es tú como persona, ¿qué representas? Sabes, los artistas siempre intentan y que una obra de arte tenga un concepto con el que ellos se identifican. Ujú. Algo puede ser la vida, la muerte, la Claro, sexualidad, un montón de cosas. sin duda una forma de Es expresión una del forma de artista, o sea, expresión. sumamente Exacto. personal. Es sumamente personal. Y así mismo es la cultura. La cultura es personal. La cultura somos nosotros, literalmente en nuestro contexto y todo lo que y nuestra historia. Entonces al principio Buena Vaina era mucho de autoconocimiento, autorreflexión, autoindagación, toda esta cosa como para adentro y de alguna manera conceptualizarlo y atreverse a hablarlo, porque a veces lo tenemos muy aquí porque nos da miedo que nos juzguen, que nos digan que está mal, que pensamos que está mal. Bueno. Y luego de eso lo transformamos y llegó la metamorfosis. Y lo convertimos más a un espacio de desarrollo socioambiental. Nos dimos cuenta que nuestros Ok, proyectos estaban dándose la ok. vuelta y se estaban yendo mucho a todo el tema ambiental, al desarrollo sostenible, a cómo como sociedad tenemos que empezar a hacer un cambio y empezar a actuar por nuestro ambiente, a luchar contra el cambio climático. Y nos dimos cuenta que las alianzas estaban llegando por esa vía y fue como que, ok, es por aquí la vaina. Ok, ok. Y con todo ese aprendizaje que obtuvimos a través de los años de crear proyectos socioculturales y artísticos, lo transformamos a algo socioambiental y por ahora nos ha ido súper bien. Ok, cuando dices que, Ujú. o sea, se fueron dando cuenta en el camino de que tenían estos ciertos intereses, de que de una forma u otra los proyectos quedaban como trabajando alrededor del tema socioambiental y que comenzaron a llegar tal vez personas interesadas, organizaciones interesadas en apoyar. Eh, para entender yo y aquellas personas que nos están escuchando, ¿cómo, digamos, se ve un proyecto o una actividad que organizan para que la gente aprenda de este tipo de temas? O sea, ¿cómo es una de estas dinámicas? Bueno, ahora con la virtualidad son diferentes a lo que antes eran, Ok, pero definitivamente usamos una metodología que es aprendizaje a través de proyectos. A nosotras nos gusta muchísimo, o sea, somos educación no formal, pero es como te digo, usamos una metodología de aprendizaje donde tú aprendes porque estás creando algo. ujú, Tal vez por eso ujú, por ahí va Crear Lab. ujú. Entonces, Que un paréntesis. ujú, Personalmente, y eso lo dije al principio, creo que es muy importante ser consciente de cómo aprendes y cómo
sí, o sea, ser muy consciente de la forma en la que uno mejor aprende, porque varía mucho de persona a persona. Sí, Yo personalmente, y por eso hice el paréntesis, me apunto ahí en el aprender haciendo. Yo sí. soy de hacer, o sea, me gusta aprender a hacer, me fascina leer, o Ujú. sea, hoy día leo mucho, me fascina, soy súper visual, veo documentales y todo, pero nada como hacer. Te Pers- entiendo perfectamente. Nada como hacer, con mis manos, ir, equivocarme, lanzarme, o sea, y bueno, ahí voy, ahí como tú dijiste, el que aprende más de forma visual, el que aprende más de forma auditiva, el que prefiere o se siente más cómodo en un espacio un poco más con una estructura y un currículum, y hay gente que simplemente le fascina hacer y Sí. aprender. Nosotras nos fuimos por ahí. Siempre, siempre nuestros talleres son talleres porque hay algún tipo de actividad relacionada donde tienes un resultado que tú idealmente puedas tocar y puedas ver qué pude mejorar, qué hice muy bien y etcétera. Que lo compartas seguramente, lo presentes, no sé, Sí, de hecho sí lo presentábamos, tuvimos nuestro programa más importante, así como nuestro programa estrella, se llamaba La Temporada, y era una temporada entera donde definíamos un concepto. Dice que en esta vuelta vamos a hacer un concepto acerca de el atrevimiento, y todos los talleres van a tener como concepto el atrevimiento en muchas maneras, pero en este taller de filosofía vamos a hablar de esta línea filosófica que tiene que ver con el atrevimiento. En este taller de serigrafía vamos a hacer artes que se conceptualicen acerca del atrevimiento. Siempre intentamos encontrarle la manera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que realmente en esos talleres tú terminas con un resultado final y el estudiante aprende no solamente técnicas de filosofía de cómo pensar o ujú, técnicas de serigrafía, cómo crear la serigrafía o técnicas de escritura o técnicas de pintura, lo que fuera o de collage, sino que aprendían también a desarrollarse de alguna manera como gestores y como personas que pueden transformar una idea a una realidad. Entonces siempre lo vimos por ahí y siempre intentamos ser súper claras con eso. En nuestra página web eso estaba disque bien en grande, disque, ok, sabes, esto, o sea, aquí se crean proyectos, tú vas a tener un resultado final, va a ser un fanzine, para que la gente sienta que hay algo final, ¿no? Porque lo que sucede con la educación y con el aprendizaje es que no lo puedes tocar. Me ujú, explico, tu ujú, aprendizaje está aquí, está en la exacto, cabeza. Entonces es muy útil llevarlo a algo físico para que tú puedas de alguna manera comprender si realmente lo entendiste bien. Y eso ayuda mucho. Decir es que, ok, yo sé cómo se hace un vaso desde vidrio, pero realmente sé cómo se hace un vaso, sé de dónde viene la materia, sé cómo se construye, sé todos los implementos que lo necesita, sé la persona que lo hace, cuánto tiempo le demoró, sé cómo debo venderlo, sé cómo es el diseño, sé cómo estructuralmente es mejor para que se pare bien o cuánta agua va a recibir. O sea, lo sabes. Entonces, no sabes, si no sabes todo eso, no sabes cómo se hace un vaso. claro, No sabes claro. qué es un vaso. Entonces, como que intentar eso, intentar un poco encontrarle todo el trasfondo a las cosas. Claro, y que las personas a través de esa experiencia y de un resultado un poco más tangible lo aterricen un poco más. Total. Porque hay una frase o uno de estos speakers, que yo trato de apoyarme mucho y creo mucho en la figura de mentores. Y hoy día, Ajá. en la era en la que vivimos, Es súper bueno. sí, y hoy día en la era en la que vivimos, un mentor mío puede ser una persona que vive en Estados Unidos y que tal vez nunca en mi vida conozco, pero como tengo acceso a su información y a lo que comparte, se vuelve un mentor mío. Ujú, Un ujú, mentor mío puede ser Marcus Aurelio ujú, ujú, ujú. a través de sus libros. Sí, sí, Entonces, sí. esa capacidad de aprender de esta forma. Entonces, hay uno de ellos que yo sigo que dice que una de las mejores formas para aprender es actually hacer o enseñar, que aquello que tienes aquí arriba, al menos que no lo sepas cómo comunicar o cómo traerlo a algo real, no necesariamente lo sabes, como tú Ujú. acabas de decir. O sea, no es solamente Es como Sócrates que decía, yo solo sé que nada sé. Tu aprendizaje, tus conocimientos llegan hasta un cierto punto y siempre tienes que estar abierto a que hay un montón de cosas que y que desconoces. desconoces y que son riquísimas y que las vas a conocer si preguntas o si te atreves, ¿no? Sí, que dijiste dos cosas, si preguntas y si te atreves. Ayer o antes de ayer, casualmente subí, no sé si sabes quién es Simon Sinek. Me suena, Bueno, pero no. Simon Sinek es este escritor y speaker británico espectacular, tiene muchos libros y uno de sus más famosos se llama Start with Your Why, que es Ok. como, Ujú, como ujú, primero
¿Y que por qué? ¿Por qué, bro? O sea, ¿tú por qué? O sea, realmente que eso conecta un poco más con el ser. O sea, hay que hacer, pero ¿qué es lo Ujú. que te llena como ser? Por ejemplo, tú dijiste, a mí me llamaba la atención como que hacer un proyecto y aprender y que la gente tuviera más Como ver un acceso. cambio y pensar que yo de alguna manera formé parte de que alguien cambie su vida o su forma de ver las Exacto. cosas. Entonces, te hice esa pregunta antes y lo dijiste y me parece que lo tienes muy claro. Y eso te mueve como persona. Ujú, Si ujú. estás clara con tu por qué lo estás haciendo. Entonces, bueno, él habla de esto, Simon Sinek. Y en estos días compartió un video de él que me gustaba mucho, que él decía, atrévete o sea, dare to be an idiot. Y él lo explicaba y lo decía, y no lo digo, que I'm not flopping about it, o sea, no lo estoy diciendo de joda. Yo me atrevo a ser la persona que más pregunta dentro de un salón, Ujú, ujú. porque prefiero no quedarme callado para que la gente piense que me la sé o que soy inteligente, y no me da miedo ser el fool o el idiota, porque actually lo que yo quiero es aprender. Claro, es genuino, es que, Y se aprende, please dime. y se aprende preguntando. O Claro, sea, se aprende preguntando y teniendo las ganas de aprender. Entonces, claro. conocer que uno va a estar siempre en desconocimiento de muchas materias, Sí. y que la forma de aprender es alzar la voz y hacer buenas preguntas. O sea, y buenas y malas. Sí, claro. Buenas y malas, porque no hay que tenerle miedo a hacer esas malas preguntas, sino atreverse a hacer las preguntas para seguir aprendiendo. Total. Entonces, hablando un poco ya y ahora que la gente ya entiende un poco lo que es CreaLab, Ujú, ¿verdad? ujú. CreaLab hoy día pasa de ser un colectivo a ser una plataforma. Sí. Y pasa de ser una plataforma que al inicio trataba mucho, o su punto central era el arte, y ahora pasa a temas más socioambientales. Ujú, ujú. Cuando tú creas una plataforma, y para aquellas personas que nos estén escuchando y dicen, mira, ¿sabes qué? Lo que está diciendo Cami resuena conmigo. Yo quisiera buscar la forma de que con mi trabajo, con mi energía, con mis conocimientos pueda crear un impacto en la Ujú. sociedad, en el mundo que me rodea, a través de tal vez algo similar a esto. ¿Cómo es que uno hace para comenzar, o qué piezas tú podrías mencionar que son como fundamentales a la hora de crear algo como esto? O sea, si tú quieres crear un colectivo, si tú quieres atraer a gente que se vincule con una idea que es la idea central del proyecto, que es educar, mayor Ujú. acceso a la educación, etcétera, ¿cuáles crees que son como esas cosas puntuales que tú podrías decir que hacen falta para ir armando algo como esto? O sea, no sé, las personas, si las pones de primeras, o tener un concepto claro, o sea, ¿qué tú dirías? Yo creo que primero, lo que yo sugeriría es que también antes de iniciar el proyecto voluntaríes en proyectos similares Mm, para entender si ya tu visión está siendo generada y tú puedes potenciarla. ujú, Eso es ujú. muy importante, eso es sumamente importante. Donde sea que tú sientas que es una organización que te interesa, es un movimiento que te interesa, oye, voluntaría, ve a las reuniones, conoce gente, porque Eso, también va a ser conocer eso. gente y networking y toda la vaina, y entiende un poco si va por ahí tu línea. Ideológica o lo que sea. Si no va por ahí, crea algo con las personas que conociste, con las personas que ya conoces. Claro, y ya tuviste la experiencia de que, como tú dijiste, si me acerco a ese proyecto y es por ahí, pues maravilloso, Quédate ahí. ya sé lo que es. Y mejóralo O y trabaja poténcialo, alrededor de o ello. trabaja alrededor de Y eso. si fuiste y no es por ahí, pues maravilloso, porque sabes, bueno, esto no es. Tiene que ser algo diferente a esto. O sea, que Exacto. tiene ese valor either way. Siempre va a tener valor. Ah, yo soy demasiado, chuzo, de verdad, el voluntariado. El voluntariado es una cosa que de verdad te ayuda a entender tantas cosas propias y del mundo, que definitivamente si vas a iniciar un proyecto social, voluntaría en el lugar donde te interesa, a ver si por ahí va tu vida, si por ahí va tu pasión. Yo 100% recomiendo el voluntariado como un primer paso. Y luego, si no va por ahí la vaina y si sí quieres como crear un proyecto, definitivamente es bueno conversarlo con las personas porque probablemente tu idea primera no va a ser el resultado final, Como estamos viendo, ¿no? como Que lo nació, estamos viendo. con lo que estás contando, que nació y pasó por ciertos pasos, y en el momento, a medida que pasan los días, los años, los momentos del crecimiento del proyecto, uno va pivoteando, te das cuenta, no, es por acá, ahora vamos por 100%, acá. Y, 100%, y creo que siempre hay que estar abierto a ese tipo de cambios, porque hoy día siempre. eres una cosa y mañana te das cuenta que
das mayor valor o das un mayor aporte si me muevo por acá. Sí, definitivamente todo en extremos es malo, o sea que si pivoteas mucho y cambias mucho, eso ya deja de ser positivo, porque no tienes un rumbo y la gente no te va a comprender, tal vez tú ni siquiera tal vez estás claro de qué quieres y por ahí te digo, no, hey, voluntariado, hey, conversatorios, hey, talleres, métete en lo que sea para un poco entender qué estás buscando o qué quieres lograr, no hay ningún problema con ese punto. Después que conoces gente y te das cuenta que tienen los mismos intereses o te das cuenta que tal vez tienen los mismos intereses, pero tal vez no piensan exactamente igual. ¡Ey, belleza! Un proyecto tiene demasiados puntos de vista y todos son necesarios. Ujú, ujú. Entonces, de verdad, nunca tengas pena hablar lo que te interesa porque créeme que va a haber gente que piensa muy similar a ti y se van a querer unir. Siempre hace falta, y esto lo dijo un mentor mío, que es Antonio Sad. Hola Antonio, si estás viendo esto. Siempre hace falta que una persona ponga el pie y la otra persona te va a seguir y los demás te van a seguir y se va a hacer grande la vaina, o tal vez tú estás siguiendo a una persona que hace mucho tiempo inició y ahora tú lo estás recogiendo. Ajá. Entonces, nada, sé la persona que se atreva a iniciarlo y a conversarlo, porque todo inicia con una simple conversación, a ver si te interesa o no la guía en la que yo estoy metida. Y después de eso conceptos y después de eso proyectos y después toda la vaina. Tengo una pregunta en este punto que acabas de decir. Es el siguiente. Y es muy atinado. Po- Ujú, ujú. con lo de pon el pie. Y hay gente que tal vez se relacione con lo que hablas. Pon el puto pie. Que hay muchas veces que pienso que por miedo a lo siguiente, yo creo que no es interesante lo que yo pienso. Yo creo que no es interesante Ujú. lo que yo tengo por hablar. Creo que lo que me apasiona a mí O creo que no sé suficiente como para decirlo. Está mucho también, ese estigma de que, ay, como no también. soy experto, si lo que digo es una ahuevazón, entre comillas, porque nunca lo va a hacer, ¿entiendes? Como que existe mucho ese miedo de no ser experto. Ujú. Y yo creo que hay que quitarse ese miedo porque, o sea, Nadie ¿cuántos nace, años tienes? nadie nace siendo experto. Nadie nace siendo Uno, experto. nadie nace siendo experto. Y dos, entonces ahí es donde voy. Cuando pones ese pie, te das cuenta que en verdad el mundo es tan grande y hoy estamos tan hiperconectados que, como tú dijiste, hay mucha gente que comparte tus puntos de vista 100%. y hay mucha otra gente que no. Y Ujú. bueno, esa no será la gente con la que te vas a vincular para este proyecto en específico. Esa será la gente que tal vez impactes. Correcto, a la que puedas hacerle un Un cambio cambio de de chip. perspectiva. Ese puede Sí. ser un público de interés y el otro público de interés lo vas viendo. Sí, entonces eh, eso de atreverse a dar ese primer paso, y definitivamente si tú estás levantando un proyecto que has creado con amistades y con personas que se han sumado porque les hace sentido, tuviste que en algún momento pasar esa brecha del miedo, porque siempre hay miedo cuando uno inicia un proyecto nuevo. ¿Funciona o no funciona? ¿Valdrá la pena el esfuerzo que estoy haciendo o Bro, mejor lo dedico en otro lado? Entonces, mi pregunta era la siguiente. ¿Qué a ti personalmente, como Cami, te ha ayudado a trabajar o ir o ver más allá del miedo que muchas veces nos frena? Y lo digo también por experiencia personal. Yo he estado involucrado, he trabajado en varias industrias, mm, eh, me gusta hacer de todo para experimentar, para hacer, y hay muchas cosas que, a pesar de desde pequeño estar trabajando y haciendo, hay muchas cosas que me he frenado por miedo y he aguantado 6 meses antes de salir porque esos 6 meses estuve paralizado por el miedo. Entonces, ¿cómo tú lo has afrontado? yo te voy a ser bien sincera. Yo 100% he sentido eso, pero después me doy como una bofetada y digo, el miedo que siento, y es muy probable que ese tal vez fue el miedo que sentiste esos 6 meses, o las personas que tal vez quieren hacer algo y no lo hacen en este momento, es porque tú piensas que no lo puedes hacer bien. Entonces ahí es el momento donde tú tienes que decir, no, y disculpa, ni pinga, yo lo voy a hacer bien, yo confío en mí, ¿entiendes? Yo confío en mi equipo. Y si no tengo un equipo en estos momentos en Panamá y conseguí personas que le interesan lo mismo que yo por un grupo de WhatsApp en Chile, bueno, mi proyecto va a ser virtual y va a ser el mejor proyecto virtual porque lo vamos a hacer bien. ¿Por qué desconfiar de que podemos hacer las cosas bien? Ese miedo de que, ¿y si sale mal? ¿Por qué saldría mal? Claro. O sea, O si, sea, ¿por qué decidir verlo hacia el lado? ajá, Porque ojo, porque es puede como, salir mal, puede pero salir también mal. puede salir bien. Exacto, y es que a lo que yo me refiero es lo siguiente. Si yo pienso, ok, en nuestro primer taller de Buena Vaina que hicimos, yo tenía el corazón aquí, porque yo estaba muerta de nervios de que algo fuera a salir mal.
de que algo llegara tarde, de que algo no saliera bien, de que un peladito le diera epilepsia. O sea, hey, brother, las cosas pueden pasar, ¿entiendes? Yo tengo mente de productora, todo puede pasar y tengo que estar preparada para todo. Entonces, ¿qué era lo que me quitó el miedo? Decir, yo llevo 6 meses preparando esto. Ya yo pensé todo lo malo que puede pasar. Yo estoy preparada y si algo malo sucede y no estuve preparada, se va a resolver porque tenemos el ímpetu y trabajamos en equipo para resolverlo. Entonces, yo creo que como que el miedo estanca mucho y tenemos Ujú, que quitarnos el miedo ujú. si algo sale mal, porque ¿por qué va a salir mal si tú estás tratando de dar lo mejor de ti, ¿no? Y si algo sale mal, brother, aprendes de eso, tampoco es el fin del mundo. Exactamente. Eso es muy importante. Es que No ser como short-sighted no, o para de nada. vista corta con los fracasos o con el miedo de hasta aquí llega. Como tú dijiste, Todo es un sale aprendizaje. mal, entonces comienzo aquí, pongo la línea en cero aquí y ahora lo vuelvo a hacer con lo que Exacto. aprendí. Es literal eso. Y de verdad pensar, ¿por qué saldría mal? O sea, si yo estoy dando todo de mí, mi equipo está dando todo, si no tengo un equipo, oye, lo voy a conseguir, tal vez podemos, no sé, lo que sea. No tiene por qué salir mal. Claro. Ujú. No Y te derrotes antes de iniciar. eso es importante, no te rotes antes de iniciar. Sí. Y, y- pero lo menciono porque siento que es algo muy común, que es lo que llaman parálisis por análisis. Porque en verdad, sí, literal, porque en realidad cuando vas a emprender en algo nuevo, un proyecto, una idea, un negocio, hay muchas cosas que son nuevas propiamente. Exacto. Entonces, obviamente hay muchas cosas que tienes que tomar en consideración y que tienes que pensarlo una vez y otra vez y otra vez. Y hay muchas cosas que ni siquiera por no conocer, por estar no tan experimentado, Ujú. ni siquiera vas a pensar. Exacto, literal. Pero tal vez es hacer las paces con el hecho de que, bueno, no va a ser perfecta la primera vez. No va a ser Y estoy perfecta. ok con eso. Exacto. La primera vez que yo hice un taller no fue perfecto. O sea, y es como que después de ese taller aprendí otras diferentes cosas que tenía que involucrar en la producción. Claro, es que, hace falta Exacto. esto. Ah, También otra cosa, es como tú decías, estamos tan en la era conectados, o sea, estamos en la era de la tecnología, todo avanza tan rápido. Créeme que vas a encontrar en YouTube y mucha información. ujú, Créeme que tú, ujú. literalmente el otro día tenía una pregunta que surgió en un taller acerca de educación ambiental, en un taller de educación ambiental, pues, y una chica hizo una pregunta muy buena que yo no sabía la respuesta. Yo no estaba dando el taller, yo lo estaba moderando, pero yo no sabía la respuesta y pensé que la respuesta merecía un ojo técnico, que en Ok, ese momento yo no tenía. ¿Qué le ok. dije? Oye, sé que hay una abogada ambiental, le voy a escribir por Instagram para poder sacarte la respuesta y mañana te vengo con un voice note de ella. Si no sabes algo, pregúntalo por Instagram. Ya, o sea, literalmente Literal. le escribí por WhatsApp a la tipa, me contestó, hablamos le escribí por Instagram, me pasó su WhatsApp, todo súper bien, le pregunté la vaina, me mandó unos voice notes, le dije que, ok, muchas gracias, también me puedes responder esto, me respondió la otra vaina, y al día siguiente teníamos la respuesta para el estudiante. Entonces, realmente, yo me hubiese podido estancar y me hubiese podido decir, la verdad es que no sé. Y es que, oye, no sé, pero te lo traigo mañana, voy a intentar conseguirlo. Claro. Porque la tecnología está para eso. Claro, y porque contamos con esos recursos hoy día y a diferencia de antes, estamos tan hiperconectados que como dijiste, Y la gente una lo pregunta técnica agradece. ambiental, Ujú. y eso es otra cosa sumamente interesante Déjame que... contarte esto, déjame, Ok, rapidito. ok, dale. Es que al día siguiente, la abogada ambiental y yo nos hicimos frenes. Y la man me empezó a decir, que, oye, ya que tú tienes estos pelados en el taller, pásales esta información, pásale esto, ayúdame a manejar esto. Y empezamos a manejar toda esta información que todo surgió por una pregunta que yo no sabía cómo responder. Es que ahí iba, y ahí va, y va muy conectado a lo que acabas de decir. Aquellas personas que nos llevan años de experiencia, que tienen conocimiento que uno todavía no ha adquirido y que está hambriento de conocer y de agarrar, tal vez uno no lo piensa así, pero si esa persona ha trabajado por tantos años ahí, esa persona también tiene ganas de compartir. 100% es tan real, Y, es y u- y u- verdad. y uno lo ve como lejano, como que chuzo, qué pena, yo no sé. No, en verdad, o sea, hay casos y hay casos, obviamente. Hay casos, hay gente que es reservada con su información y no quiere Ujú. compartir. Pero hay un montón de gente llena de Que información lo que quieren es que que lo que se quieren es que le difunda. pregunten. Claro, exacto. Sí, sí, en serio. Nosotros hicimos un evento por bastante tiempo que se llamaba Tira tu cinta, que tú Ajá, yo conoces. fui, me encanta Que tirar tu cinta. después nos mezclamos con la gente de Learning Nights, hicimos para que sepas. Y en estos eventos llegaban personas
de todo tipo de las industrias y personas jóvenes y personas un poco de edad mayor, digamos que nosotros, 50, 60 años, 45, 40, 30, todo, con una cantidad de conocimiento tan técnico y tan profundo en las materias que uno diría como que chuzo, cuando tratábamos de hacer el contacto con estos invitados decíamos, en verdad yo no creo que ese man quiera venir a hablar aquí, y en verdad era totalmente lo contrario. Sí. Mataban por compartir su guía, que es como nosotros le decíamos. Exacto. La gente en verdad le fascina tener espacios para hablar de lo que conoce. Entonces, Claro. no tenerle miedo a hacer ese contacto y apoyarse en personas que los vemos como allá arriba en un pedestal porque son conocedores de cierto área o porque no tienen años de experiencia, es justamente a esas personas a las que hay que buscar para que Exacto. complementen a aquellas personas que estamos carentes de información o que todavía no tenemos los años de experiencia que tienen estas personas. Exacto, literal. Lo que sí recomendaría es que no le manden voice notes. Escríbanles un chat, por favor. Le explican todo Le y explican luego... todo. Sí, por favor, en estos días... A mí tema- cuando alguien que no me conoce me manda voice notes, es que, ¿por qué no me escribes? Dije, tú y No, yo no. somos amigos. Y espero que, bueno, voice note de 40 segundos, ¿no? Cuando te mando un voice note de 9 minutos 32, Ajá, exacto. que fue uno de los últimos que mandaron Horrible. bloquear. Horrible, No, horrible. mentira, sí, no, ok, mentira, no dije mentira, sí lo escuché, no lo escuché, pero es que no se puede escuchar eso. No se puede quebrar, son 9 minutos. Sí, eso, o sea, O sea, escríbeme un chat. te equivocaste mandando mensajes, no se puede, no se puede. Literal, don't do it. Sí, sí. No, pero sí, buena recomendación y buen punto. Escríbele. Ajá. Te presentas, le comentas y si la persona está open, entonces ya la persona va a estar willing a compartir y tal vez le pides la nota de voz o le das una llamada breve. Yo soy fiel fanático y yo me considero un poco más old school en ese sentido. A mí me fascina hablar. So, Ujú. yo prefiero que nos chateemos todo el día. No, yo prefiero llamarte 10 Es minutos que y te puedo explícame. llamar, ajá, exacto. Dame 10 minutos, te robo 10 minutos de tu día, que todo el mundo por ahí puede encontrar 10 minutitos. Te los robo. Una llamada short and sweet, explícame. Ahí Y hay un belleza. tema también que es como que hay muchas personas que piensan, y por ejemplo mi compañera Camille, ella pensaba que ella ha cambiado tanto, todos hemos cambiado tanto haciendo Crealab y Buena Vaina, nos hemos desarrollado tanto como personas de verdad, que hemos crecido tanto y madurado tanto, profesional y personalmente. Ella pensaba de que ella era mala explicando. Y ella, solo por pensar que era mala, se trababa, se Ujú, ujú. le daba como pena, y es como para las personas que piensan que son malas vendiendo, porque por ejemplo, esas llamadas cortas es un pitch, esas Sí, llamadas cortas tú sí. estás vendiendo una idea. Y a veces eso da miedo, porque es de que, ¿y si no lo convenzco? Pero eso se practica. Eso es un Eso craft. exacto, eso se Eso es un practica. craft. Y lo que voy es de que tú literalmente practicas enfrente del espejo. No sabes cuántas veces yo he hablado sola en el carro pensando cómo voy a hablar con ¿Cómo voy a alguien. introducir para que le haga sentido? Porque, Y los he estoqueado en LinkedIn. Por ejemplo, esto es otro tema. A todas mis entrevistas laborales, a ajá, todas las que he ido en mi vida, siempre busco a la persona primero en LinkedIn. No me importa que le llegue una notificación diciendo que Camila Ibarlo en LinkedIn, no me interesa, para entender un poco su perfil. Y luego, en la entrevista, hablarle de los temas que vi en su perfil. exactamente. Y sin pena, ay, es que vi tu LinkedIn y me pareció súper cool que estudiaste esto, yo también lo hice, o whatever. Exactamente. No tengas miedo a Exactamente. que la gente sepa que los estás estoqueando, porque eso solo demuestra interés. Claro, y que actually te estás llenando de información. Si tú quieres hacer mejores preguntas, conoce mejor a la persona a quien vas a entrevistar o conoce un poco más de sus gustos, de qué quiere, qué no, qué sí, ¿no? O sea, Exacto. eso ayuda, sin duda ayuda muchísimo a formular mejores preguntas y a hacer mejores conversaciones. Ahora, regresando siempre me gusta porque esta conversación es uno se Sí, va sí, por, sí, sí, uno se va sí. por mil lados y es así y el tiempo se pasa volando. Ok, Y ok. ya estamos casi llegando al final del episodio. No sé si te diste cuenta, pero ya se nos fue casi una hora. Ok, wow, ok. Pasa volando, la verdad. Ajá, entonces, quiero ir cerrando el episodio con las siguientes cosas. Tengo un par de preguntas que me gustaría dejarte. Ok. Ahora que están trabajando en Crealab, ¿verdad? Crealab es un proyecto que, como dijiste, se transformó en una plataforma que Ujú, buscan impactar en el área de la educación y ahorita ujú. mismo están tocando temas socioambientales. ¿Quién es la persona que está del otro lado de Crealab? Para, Ujú. para, para dejarlo como más específico aquí para quienes nos escuchan. O sea,
trabajan con jóvenes, trabajan con adultos, quieren impactar a niños que están en la escuela, a personas que trabajan, Sí. o sea, a quién buscas llegarle principalmente con el proyecto. Ok, definitivamente el público más importante para nosotros son los jóvenes y los jóvenes adultos. O sea, esas personas entre 18 y 30 años, que eso, no, ok, de las personas de 18 a 30 años son lo que la ley en el Ministerio de Desarrollo Social considera como joven o juventud. Entonces, por ahí, un poco por ahí va la cuestión, ¿no? Definitivamente ese es nuestro público objetivo, ese es nuestro público que queremos impactar, pero también hemos tenido, esa es la belleza de la educación no formal. La educación no formal se maneja entre diferentes grupos etarios, que son los grupos de edades, se maneja entre los diferentes grupos sociales, porque tú no estás creando un currículum para una persona específica, tú Exactamente, estás creando un currículum para para una vida, para un exactamente. aprendizaje que es para, ¿sabes? Para una manera diferente de ver las cosas. Y tal vez un currículum, porque no necesariamente es como un currículum tradicional como lo conocemos, para, para gente curiosa por X tema. Y la Exacto, curiosidad no distingue entre edad, exacto, raza, clase social, nada. O sea, no, si tú tienes curiosidad por un tema, el tema te atrae. Y, 100%. y, yo participé en un TED que se grabó, un TEDx que se grabó y era de educación, y yo hablé de educación no formal. Eran 5 personas académicas y yo. O Ujú. sea, 5 personas, maestría o La top de la creme. PhD, no sé qué vaina, y yo como joven hablando de la educación no formal. Y en este espacio yo aproveché para justamente plantear un punto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es que si nosotros queremos realmente que la educación suceda, debemos pensar en que sea una experiencia, Ujú, ujú, en que no sea impartida, sino que sea atraída por ujú. curiosidad del individuo. No voy a aprender de nada mejor y en nada voy a querer aprender más que de aquella cosa que actually me prende esa chispa adentro, como que, hey, quiero más, quiero saber qué hay detrás, qué hay allá. Y eso es meramente un tema de curiosidad. Entonces, cuando hablas de esta plataforma así, y entiendo lo que dices, que tal vez tienes un área específica a quien quieres tratar para dejarle estas herramientas que son jóvenes en formación, Ujú, jóvenes y que jóvenes son adultas. agentes de cambio, pues, que son esas personas que aún están muy abiertas Claro, a cambiar su perspectiva. claro. Esa es una edad bien importante. De los 19 a los 30 tú haces decisiones muy importantes. Ujú. Entonces, si tienes estas herramientas, te van a formar tu manera de ver y de vivir. Claro. Pero entonces también me gustó lo que dijiste del otro lado. A pesar de que tenemos ese público o ese target objetivo, no descartamos que ese aprendizaje lo quiera recibir alguien de mayor edad, de menor edad, porque si el tema les apasiona o si el tema les llama la curiosidad, pues Total. van a estar ahí pendientes, ¿sabes? Van a querer saber qué hay más, qué hay detrás de esto, ¿no? Exacto. Así Entonces, mismo. eso para que la gente entendiera un poco a quién buscan impactar con este tipo de plataformas, para que si alguien está pensando en hacer algo similar o resonó con eso o quiera conectar con ustedes, sepa que los momentos más críticos o los mejores momentos para involucrarse con este tipo de espacios es cuando estás en tu formación, ¿no? Esta formación de ser un joven adulto. Y la última pregunta que te voy a hacer para cerrar el episodio es una pregunta hipotética Ujú, y es la siguiente. Hoy día, ujú, Cami, con lo que ha vivido, con lo que ha trabajado, con las experiencias que ha tenido, si pudiera ir atrás en el tiempo, ¿verdad? Y ujú. dejarle un mensaje o un consejo a esa Cami en la edad de 17, 18 años, cuando estás en la escuela, que vienen decisiones muy importantes como que qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, será por aquí, será por allá, que son tiempos de incertidumbre. Y Ujú, creo que ujú. todo joven que nos esté escuchando, si pasó por ahí, lo sintió en algún momento, hay algunos que tal vez están muy crystal clear, Qué genial. que maravilloso, pero Súper. no es, pero no es el caso, no es el caso No es el común, común. no es el común denominador. Generalmente hay mucha incertidumbre, voy por aquí, ¿qué hago, qué no hago? Con estos años de experiencia que tienes, si pudieras hipotéticamente regresar y a Cami de 17, 18 años darle un consejo sobre qué hacer, qué no hacer o cómo afrontar ese miedo, esa incertidumbre, ¿qué le dirías? Mm, creo, creo que la Cami, yo, del pasado, creo que yo juzgaba mucho. Creo que yo juzgaba mucho a las personas que no pensaban igual a mí en el primer momento que los conociera.
Y una de las cosas que me cambió el voluntariado y que me cambió hacer estos proyectos fue entender que por qué estoy juzgando a alguien que tal vez viene de un contexto totalmente diferente al mío o que yo vengo de un contexto totalmente eh, diferente, ¿no? Entonces, creo que yo me hubiese dicho a los 17 años, oye, escucha, Ujú, piensa en el contexto de los demás, piensa de dónde viene este comentario, ujú. piensa por qué lo está diciendo, piensa si tiene algo de sentido y piensa si tú puedes aprender algo de eso, piensa si no estás de acuerdo, por qué no estás de acuerdo, no te cierres, escúchalo, aprende, ¿no? Y creo que antes me costaba mucho debatir, porque era, que, pero ¿por qué piensas eso? En vez de, que, ok, y a qué viene eso, o bajo qué concepto, o sabes, como que, ¿por qué? No sé, o no lo había visto desde ese punto de vista. Esas eran cosas que yo antes no pensaba. Yo Ujú. era como que, pero ¿por qué no entendí este man? ¿Por qué dijo eso? Entonces, definitivamente, es que, De una de que, no, eliminar. ajá, entonces, Como el del voice note, es que borrar. 9 minutos, bro. Dije, ¿de qué contexto viene este interés? No, pero definitivamente, Buena Vaina / Creab Lab sí me enseñó a que todos venimos de partes históricamente diferentes, todos venimos de familias diferentes, todos creemos en cosas diferentes y es muy, muy valioso aprender de esas diferencias. Es sumamente valioso porque eso es el mundo está lleno de diferencias. Entonces yo a mis 17 años definitivamente me hubiese dicho eso, hubiese dicho, oye, bájale 2 a tu intensidad y escucha lo que te tienen que decir Ujú. porque vas a cambiar. Y definitivamente hoy en día soy una persona que tú me dices algo que puedo opinar totalmente lo contrario y voy de verdad a intentar escucharte, entenderlo. O sea, a menos de que tú me digas que chuzo, hay que matar a todas las mujeres del mundo, Claro. ahí sí o O sea, sea, eso no tiene sentido. pero dentro de lo diferente que podemos ser, te Hay, darías como consejo darte la oportunidad de escuchar, cuestionar, y eso te ujú, hace también indagar, cuestionarme a mí, exacto, no al otro, a mí. cuestionarte a ti mismo como que, "Ey, esto que está diciendo, ¿hará sentido o no hará sentido? ¿Por qué choca contra lo que yo pienso?" O sea, Exacto, y no exacto, necesariamente es que te vaya a cambiar de opinión, pero al least te abriste a considerar otras perspectivas. Y eso tiene un exacto, valor enorme porque complementa tu forma de ver el mundo. exacto, es que lo dijiste perfecto. Ok, Es eso. entonces eso sería. Eso sería, Me definitivamente, es gusta, que me gusta. autocuestiónate a ti primero antes de cuestionar a los demás. ¿Por qué son así? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué pensaste eso? No sé. Ok, me gusta. Bueno, señores, bueno, Cami, gracias nuevamente. Cami. Cami, nuevamente, gracias por acompañarnos. A todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, un gusto compartir una semana más con ustedes. Ya saben, el próximo jueves nos vemos como siempre con un episodio 9. Esto fue el episodio 49 con Cami Aibar nuevamente. Yo soy en el Y nos vemos 50. en la próxima. Bless.